Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, Día, doctor. buen día. Bueno, quiero decirles que el examen es el 9 de diciembre, como ustedes ya lo saben. Vamos a respetar el mismo horario del primer examen, es decir, el mediodía. Al mediodía vamos a dar nuestro examen. Y los temas para dicho examen corresponden a todo lo avanzado en la parte de bacteriología. Vale decir botulismo, tétanos, salmonelosis, shigellosis, sepsis, peste bubónica, gangrena gaseosa, cólera, lepra y leptospirosis. Esos 10 temas van a entrar al examen. Entonces, aprovechen, no es mucho porque el examen final va a corresponder todo lo avanzado, ¿no es cierto? Toda la parte de parasitología, bacteriología y virología. Entonces, va a ser mucho más extenso. Eso quería decirles, estamos fijando ya para esa fecha. Y los temas que todavía les debo por enviar, por favor, si alguien puede recordarme qué temas falta para que en el transcurso de hoy o mañana ya les envíe. ¿Han comprendido, verdad? Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora vamos a avanzar un tema cortito. Además quería decirles que estamos yendo bien en el avance de la asignatura. Nos faltan 2 o 3 temas nada más que en el transcurso de esta semana y la próxima vamos a concluir. No se olviden que el avance de materia es hasta el 9 de enero. Nos tenemos bastante tiempo, pero yo ya les voy a librar y puedan ustedes ya dedicarse netamente a sus exámenes y a finales que van a venir antes de esa fecha. Entonces, nos quedamos tranquilos, estamos nomás ya casi un 85 a 90% del avance de materia. Vamos a tocar hoy un tema cortito que es criptosporidiosis, una enfermedad parasitaria. Pensamos definiendo qué es esta enfermedad. Es una enfermedad parasitaria intestinal. El hábitat de preferencia de esta enfermedad es el ilion terminal y parte del inicio del ciego, aunque se puede encontrar en todo el tubo digestivo. Pero concretamente es a este nivel donde afecta este parásito. Es ocasionado por el Cryptosporidium, que son patógenos humanos asociados a ocasionar enteritis de forma aguda o crónica. Y también se ha podido ver afectación de otros órganos como a nivel vesicular, pancreático y hepático. Especialmente estos últimos órganos afectados en pacientes inmunocomprometidos. Estos es muy frecuente ver a esta parasitosis en pacientes portadores del virus del VIH. Y en pacientes inmunocompetentes lo que ocasiona en una generalidad es enteritis de curso autolimitado. Por la anterior semana habíamos visto un paciente del área rural en el Hospital Santa Bárbara que vino con una diarrea subaguda con todas las características de estar presentando esta enfermedad de criptosporidiosis, ya que la presentación de la diarrea era tipo coleriforme, vale decir, eran deposiciones líquidas abundantes, muy frecuentes, que lo llevaron a cuadros de deshidratación y desequilibrio electrolítico. Nos habíamos supuesto nosotros que se trate de esta parasitosis.
ya que su CD4 estaba menor a 50. Esto también es un marcador para pensar en esta enfermedad. Y el tratamiento en estos pacientes con esta inmunodepresión es muy difícil. Un poco de taxonomía. Y podemos indicar que el origen del nombre de criptosporidiosis viene de criptos, oculto, esporos, espora. Vale decir, la presencia en una de sus formas de vida de espora de este parásito. Viene de la familia Cryptoporidae, género Cryptoporidium. La especie es el Cryptoporidium hominis, es el patógeno que un 70% ocasiona estas enfermedades en el hombre. También tenemos al Cryptoporidium parvum en un 20% y otros Cryptoporidium como el melagris, el canis y el bellis que solamente ocasionan en un 10%. Entonces, de aquí podemos rescatar que el hominis es el agente etiológico, la especie de Cryptosporidium que más ocasiona esta enfermedad en el hombre. En cuanto a la epidemiología, ¿qué podemos destacar? Es una enfermedad cosmopolita, vale decir que se puede encontrar en todos los continentes de nuestro planeta y de preferencia en países en vías de desarrollo. Esto va asociado a las condiciones de saneamiento precario que tienen estos países en vías de desarrollo, como los países latinoamericanos y concretamente nuestro país. Esta enfermedad va a producir brotes epidémicos como consecuencia de que el mecanismo de transmisión es a partir de aguas contaminadas propios de estos países donde la población, parte de la población carece de agua potable. Mediante este medio es que logra contaminarse por los ooquistes de este parásito. Y otra de las características es de que este parásito es muy resistente a la cloración del agua. No se olviden que la potabilización del agua está en base a la cloración. Este parásito ha demostrado ser resistente. Entonces, este medio de contagio, como es el agua, es muy frecuente en el mecanismo para poderse diseminar este parásito. Además, la presencia de la fecalización o la presencia de este parásito en el agua es un marcador de fecalización. Vale decir de que hay áreas donde hay mucha deficiencia de saneamiento básico. Entonces, un marcador. Y su ausencia en la búsqueda nos está hablando de una adecuada potabilización del agua. Entonces es un marcador la presencia del Cryptosporidium en el agua de fecalización. También desde el punto de vista epidemiológico podemos decir que es la segunda causa de mortalidad en todo el mundo. La primera causa, no nos olvidemos, es por el rotavirus. La presencia de rotavirus que causa diarrea, especialmente en los menores de 5 años, es la primera causa. La esporodiasis es la segunda causa. Muy prevalente en países en vías de desarrollo, hasta un 15%. Vale decir que en estos países la presentación de esta enfermedad llega al 15% de su población. Representa un 20% como causa de diarrea prolongada en niños en menores de 12 años. Entonces hay que pensar que estos menores de 12 años, si están con diarrea, la posibilidad de un rotavirus o la esporodiasis. También representa la principal causa de diarrea en pacientes portadores del virus del VIH, una prevalencia hasta del 16% y una incidencia del 74%.
Fíjense, es muy frecuente la presentación de este parásito, ocasionando diarreas en pacientes no comprometidos, especialmente por el virus del virus. También se dice, o es una zoonosis, ya que los reservorios de este parásito son los humanos y los animales. El más frecuente es el hominis, que se transmite con mucha frecuencia entre humanos. Luego viene el parvus, entre animales y humanos. Está muy asociado, vuelvo a repetir, a condiciones socioeconómicas bajas y de hacinamiento en que viven estos seres humanos en estos países en vías de desarrollo. También es considerado una enfermedad ocupacional, ya que es muy frecuente ver en algunas actividades o ocupaciones del ser humano, como en los ganaderos. También es una enfermedad frecuente en los turistas, aquellos viajeros que van de países desarrollados a países en vías de desarrollo, tienen el riesgo de contaminarse mediante los alimentos y el agua de este parásito. Ha demostrado también ser muy frecuente su presencia en pacientes hospitalizados y de contagio fácil al personal de salud que atiende a estos pacientes. Punto de vista de su morfología, el Cristosporidium vamos a encontrar en dos formas. En la forma de trofozoito, vale decir su estado vegetativo, con todas sus características, el cual podemos rescatar que tiene una reproducción asexual y sexual, este parásito. Y en la forma de ooquiste, que es esférico, es la forma resistente, donde vamos a encontrar en su interior cuatro esporozoitos y tienen una membrana doble en su periferia. Estas son las características que usted ya lo conoce de este parásito llamado Cristosporidium. Aquí podemos ver el ciclo biológico del parásito y la forma de transmisión que tiene. Es muy sencillo, ¿no? Todo empieza a partir de la eliminación por las heces diarreicas del portador del ooquiste, que ya está esporulado, porque contiene 4 ooquistes en el interior, ¿no es cierto? Esto va al medio ambiente, que va a ocasionar fecalización, o sea, contaminación del medio, especialmente de los alimentos y el agua. A partir del manipuleo de estos alimentos y agua, es que se va a producir dos formas de contagio, uno vía oral y otro respiratorio, y se va a volver a producir el ciclo, ¿no? Llegando ooquiste a estómago, intestino delgado, a veces a vía biliar, y su hábitat hemos dicho que es en la parte terminal del intestino delgado y el colon, ¿no? Y otra forma es que puede aparecer en vías respiratorias. Aquí es en la misma imagen, ya, pero con el ciclo que las transformaciones que va produciéndose a nivel ya del epitelio intestinal, las transformaciones que va a producirse. O de una manera resumida, podemos decir que el ciclo biológico de este parásito es monóxeno. ¿Qué quiere decir esto? Que todo su ciclo lo puede hacer en un huésped, no necesita de ningún huésped intermediario, quiere decir monóxeno. Pero al mismo tiempo, si bien puede hacerlo en un solo huésped, puede infectar a otros hospedadores y esos hospedadores también hacer su propio ciclo de monóxeno.
tal manera que no existe un hospedador intermedio ni un hospedador definitivo, ya que el mismo huésped es intermedio o definitivo, ¿no? Es monoxeno por estas características. La forma infectante son los ooquistes maduros, que son expulsados con las heces y pueden infectar sin sufrir ninguna transformación al permanecer en el medio ambiente. La vía de infección es vía oral o la ingestión de agua y alimentos contaminados o la práctica de relaciones sexuales anales, y también la otra forma que les decía es la respiratoria, que es muy poco usual como mecanismo de transmisión. El hospedador es el hombre y otros animales. El hábitat es el intestino del ser humano y las vías respiratorias. Concretamente, el sitio de preferencia es el ilium terminal y la primera parte del colon, donde se va a producir una autoinfectación externa a partir de que el ooquiste sale al medio ambiente y se puede contagiar el hospedador, o a partir de una autoinfestación interna donde el ooquiste no sale y a partir del intestino puede, a partir de su hábitat puede infectarse el mismo hospedador. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de infección? La ingestión del ooquiste, que van a liberar esporozoitos en el tracto gastrointestinal. Estos esporozoitos van a infectar las células del intestino delgado, donde se van a transformar en merozoitos. Es aquí donde se va a producir 3 divisiones. Cuando forman 8 merozoitos, se llama esquizonte de primera generación. Estos son liberados a otras células. Esto estoy reiterando. Esta imagen que ustedes lo van a repasar es la que estamos recordando hasta que se transforman en cigotos o quistes, ¿no? Este ciclo estamos diciendo, pero que no tiene mayor importancia. Sí es importante desde el punto de vista patogénico. Entonces, en la patogenia, ¿qué es lo que vamos a ver? La patogenia es muy importante y depende mucho de la carga parasitaria que se encuentra a nivel intestinal. Cuanto más carga parasitaria exista, hay mayor afectación. Y esto va relacionado también con la inmunidad del paciente. Entonces, la gran carga de parásitos que están a nivel intestinal va a determinar los ciclos que vayan teniendo, tanto interno, ¿no es cierto?, de autoinfectación en el intestino. Y estos ciclos de autoinfectación es mucho más severo porque se van repitiendo permanentemente en los inmunodeprimiendos, haciendo que aparezca mayor cantidad de parásitos y estas provoquen mayor proceso inflamatorio a este nivel con afectación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir mediante la presencia de estos parásitos? Que va a haber un primer mecanismo llamado proinflamatorio. Este mecanismo proinflamatorio, a partir de la presencia del parásito en el sitio donde se aloja, ya sea digestivo o respiratorio, ¿qué es lo que va a ocasionar? A través de del accionar inflamatorio. Va a ocasionar la diarrea, una diarrea aguda que desde el punto de vista fisiopatológico es de tipo inflamatorio en su variedad secretoria y osmótica. Vale decir que por la presencia del parásito a nivel del enterocito va a desencadenar alteraciones fisiológicas a este nivel, ocasionando bastante secreción de líquidos
hacia la luz intestinal. Lo mismo de tipo osmótico, ¿no? Por la presencia del parásito. La diarrea muchas veces, especialmente en los pacientes inmunocomprometidos, van a ser en gran cantidad. A partir de estos efectos que ocasiona a nivel intestinal, se va a ocasionar que una mala digestión y mala absorción de los alimentos, de las secreciones intestinales en ese paciente, que puede llevarle a la pérdida de peso y al desequilibrio electrolítico y hídrico. El otro mecanismo por el cual se produce este proceso patogénico de criptosporidiosis es que el parásito tiene un efecto citolítico. Vale decir que va a destruir las células intestinales, haciendo que el borde en cepillo del epitelio intestinal tenga un efecto no benéfico, haciendo que se produzca lo mismo, ¿no? Mala digestión y mala absorción. Y un tercer mecanismo es el proapoptótico. Vale decir que en las células no parasitadas, hasta el momento no se sabe cuál es el mecanismo, probablemente se deba a que hay bastantes citocinas o carga de toxinas que por vecindad estas células no parasitadas logran ser afectadas. Y lo mismo van a ocasionar mala absorción y mala digestión. Y diarreas de tipo osmótico y secretorio. Toda esta afectación patogénica que ocasiona el parásito a nivel intestinal en los pacientes inmunocompetentes ocasiona un efecto autolimitado. No así en los inmunodeficientes, donde este proceso patogénico va a pasar a la cronificación inflamatoria, donde la mala digestión y la mala absorción va a persistir durante semanas o meses. ¿Cuál es el cuadro clínico en la criptosporidiosis? El cuadro clínico es diferente en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes inmunocompetentes. En los inmunocompetentes, después de un periodo de 5 a 15 días, donde el cuadro va a tener una duración de hasta 30 días, se va a ocasionar que este paciente inmunocompetente se vuelva excretor de ooquistes hasta por lo menos los 18 días, haciendo que haya alto riesgo de contagio hacia otros pacientes o al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, el cuadro clínico que refieren estos pacientes, el principal es la presentación de diarrea. Esta diarrea de estos pacientes inmunocompetentes, una diarrea profusa, vale decir, permanente, que no contiene sangre y provoca marcada debilidad en estos pacientes. Este es el principal síntoma signológico que ocasiona diarrea, que se va a poder apreciar en los 100% de los pacientes portadores de criptosporidium. Otros síntomas asociados a la diarrea está que ocasiona anorexia, provoca náuseas, dolor abdominal por el proceso inflamatorio intestinal que nos lleva a mala absorción. Esto ocasiona flatulencias y vómitos. Este es el cuadro clínico que generalmente se logra apreciar en estos pacientes inmunocompetentes. En los niños, estos síntomas son muy variables y lo que más destaca es la diarrea, que se puede encontrar hasta un 90% en la presentación clínica. En estos pacientes inmunocompetentes,
En general, el cuadro clínico no es grave, es autolimitado, es mucho más, no es tan grave como una gastroenteritis de tipo viral, no es tan grave en los inmunocompetentes. En estos pacientes, con el tratamiento y el seguimiento que se pueda hacer, tienen una adecuada resolución, ya que es muy importante la inmunidad en estos pacientes. No sucede lo mismo en los pacientes inmunodeprimidos. Antes de pasar al otro slide, quiero que podamos retener en la memoria que con tratamiento y un adecuado seguimiento, este cuadro clínico va a tener adecuada resolución y va a desaparecer con tratamiento el cristalloide. No así en los pacientes inmunocomprometidos. En estos el cuadro es de a poquito, es insidioso y va a aumentar de acuerdo a la gravedad que tengan estos pacientes inmunodeprimidos. Puede ser que estos pacientes sean portadores del virus del VIH, usadores de corticoides, de AINES, o tengan una enfermedad neoplásica, tanto hematológica o de otra causa, donde la inmunidad va a ser muy deficiente. Entonces, ¿qué van a presentar? Siempre las diarreas. Acá las diarreas son de tipo cólera, son diarreas abundantes en cantidad y en frecuencia. Y estas diarreas, la literatura dice que incluso pueden presentarse entre 5 hasta 20 deposiciones en un día. Y una deposición puede ser de hasta 500 cc o 1000 cc de diarrea por vez, ¿no? Y es persistente hasta semanas o años. Otros síntomas acompañantes a la diarrea es que estos pacientes refieren anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, refieren fiebre y pérdida de peso. Estos cuadros pueden desencadenar en estos pacientes grados leves o severos de deshidratación y desequilibrio a nivel hidroelectrolítico. Pueden también desencadenar pujos tenesmo. El paciente puede referir cefalea, deposiciones con sangre oculta en heces, puede haber infartación ganglionar y cuadros de desnutrición grave. Estos síntomas en este tipo de pacientes inmunocomprometidos persisten hasta que puedan fallecer estos pacientes. No hay recuperación ni existe un tratamiento eficaz en estos pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Por el tipo de inmunidad. Aquí la inmunidad, si está deficiente, estos cuadros es muy difícil de revertirlos, aunque se haga tratamiento con antiparasitarios. Estos pacientes tienen alta mortalidad. A diferencia de los pacientes inmunocompetentes, donde los cuadros son autolimitados. No se olviden de eso. El diagnóstico. El diagnóstico es hacer un examen oproparasitológico seriado. ¿Para qué? Para poder examinar en estas pruebas a los ooquistes. ¿Por qué se indica que sea seriado? Vale decir, una muestra de heces durante 3 días. Porque puede que en las deposiciones, algunas deposiciones no contengan los ooquistes y la prueba salga negativa. Es por eso que se pide que se lleve muestras de heces durante 3 días.
Y estas heces logran ser teñidas con tinciones especiales, y una de esas tinciones muy especial para la detección de estos ooquistes es la tinción de Guyon o auramina. Esta tinción de Guyon es muy específica para detectar ooquistes de Cryptosporidium. No se olvide. También se puede obtener muestras y llegar a un análisis adecuado a partir de muestras por aspirado de contenido duodenal o biliar, o también a partir de esputo o obtener muestras de vías respiratorias, o biopsiar algún lugar de afectación y hacer un coloreo y poder detectar con esta técnica de tinción de Guyon a los ooquistes. También podemos utilizar la inmunofluorescencia indirecta para detectar anticuerpos específicos de ooquistes de Cryptosporidium. También se puede hacer la detección de antígenos y también realizar PCR para principalmente detectar a la especie, será hominis, será parvo. De todo esto, el más útil hasta ahora es el coproparasito, ¿no? No se puede detectar tranquilamente los ooquistes de la Cryptosporidium. El tratamiento. En pacientes inmunocompetentes, el mejor tratamiento que puede controlar a este parásito es el uso de la nitazoxanida, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral, ¿no? En niños menores, es en adultos, en niños mayores de 12 años, ¿verdad? En menores de 11 años, puede dar 200 miligramos cada 12 horas por 3 días. En niños entre 1 y 3 años, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Entonces, la nitazoxanida es el antiparasitario eficaz en pacientes inmunocompetentes. En pacientes inmunodeprimidos, especialmente en aquellos que están con SIDA, se dice que lo mejor es hacer una combinación. El tratamiento antirretroviral más nitazoxanida por 21 días. Fíjense ustedes, el tratamiento es largo, a veces pese a hacer este tratamiento no es eficaz porque la inmunidad en estos pacientes está deprimido y puede no tener ningún efecto en la erradicación de este parásito. Algunas otras alternativas que podemos utilizar es la paramomicina por vía oral, 500 miligramos cada 6 horas. Adultos, en niños, 7.5 miligramos kilogramo día por vía oral por 14 días. También puedo utilizar rifamicina, 200 a 400 miligramos cada 8 horas, vía oral por 14 días. Y obviamente tengo que paralelamente hacer un adecuado manejo de su estado general, ¿no? Hidratar, puedo dar antidiarreicos, pero con mucho cuidado porque puedo provocar ilio en estos pacientes que están con diarrea. Entonces, el tratamiento tiene que ser personalizado y de acuerdo a su estado de compromiso de estos pacientes. Para terminar, las medidas de prevención tenemos que es muy importante la depuración de agua. La cloración tiene poco efecto en esto sobre los ooquistes, entonces es necesario hacer la depuración mediante la floculación y filtración para obtener un agua de mejor calidad exento de estos parásitos.
también es importante y es recomendable para descontaminar, hacer hervir el agua por 5 minutos como mínimo para eliminar a estos ooquistes. También es importante hacer el control de los lugares de recreación, como las piscinas y los lagos, donde pueden estar contaminados y ser un lugar de diseminación para los susceptibles que estén en estas áreas. Hay que hacer un control del agua y del área, que no haya fecalización. Importante también el consumo de alimentos no crudos, desinfectados permanentemente, utilización de leche pasteurizada, hervida, que es lo adecuado. Hay que promover la lactancia materna en los menores de 2 años, ya que es un elemento protector en el pase de anticuerpos de la madre hacia el niño, que le permitan tener un estado inmunológico adecuado y no estar cruzando con contagios por este parásito. Importante también el control de medidas de saneamiento. Hay que el medio ambiente, los basurales, fomentar el uso de letrinas, etcétera, etcétera. Hay que hacer un control a los reservorios, para decir a los humanos enfermos, animales y vectores. Hablar de esta enfermedad a la población, a los viajeros, recomendarles siempre que puedan consumir agua potabilizada de forma adecuada, no beber de grifos que están conteniendo o tienen la posibilidad de no estar adecuadamente descontaminados. Entonces, son algunas medidas de prevención específicas para esta tipo de parásitos, especialmente el agua. Hacer hervir o hacer un adecuado control del agua, ya que no sirve sola la cloración, no tiene mucho efecto sobre el parásito. Sería el tema de hoy, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.